Muchas gracias, señor presidente. Doctor Nelson Raúl Morales Soto, a nombre de la directiva, un agradecimiento a la Junta y el encargo a nuestro colega, el doctor Pretel y el doctor Penny, por haber dirigido. Me llamó el doctor Penny a invitarme a que diera una conferencia magistral sobre política de medicamentos. Es pues como meter a un médico en el laberinto de Creta, sin espada, sin escudo, sin nada, como mostró el doctor Carbone. Así que le sugerí mejor hacer una mesa redonda para tener una visión plural. Luego de escuchar al doctor Carbone, no tengo dudas que la aceptación de la academia y del doctor Penny fue la decisión que hoy día nos acoge. Hoy día es un estudio que se ha hecho desde el año 60 hasta el año 2010 de las destrezas demandadas por el hemisferio norte en la parte laboral. Esto que ven ustedes acá es la destreza cognitiva, que estaba en el segundo lugar en el año 70, está en el último lugar hoy día, es decir, ya no importa cuánto sabes, esto que hemos escuchado, la civilización del conocimiento, eso ya pasó. Ya no importa cuánto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. Por eso que en las entrevistas de los cazadores de talentos, hoy día lo primero que le piden a la persona es cuál es su análisis estratégico del entorno. O sea, cómo es su pensamiento crítico. Ya lo cognitivo ha pasado a un plano. Lo analítico está en el segundo lugar, que antes estaba en el tercero. Y estas son las destrezas para relaciones interpersonales. Es decir, hoy día hay una demanda de humanismo y de buenas relaciones interpersonales en el entorno laboral. De ahí la aparición de las competencias blandas. Recordemos que una de las cuestiones más críticas que pasaba en la formación universitaria en el hemisferio norte fue la eliminación de las humanidades, como si el estudiante universitario fuera una caja vacía, que al final de la carrera tiene que ser una caja llena. Es una universidad politécnica, eso no es una universidad. Entonces, claro, nosotros como médicos y profesionales de la salud tenemos pues facilidades para este encuentro con la persona. Pero hoy día en la educación básica peruana, estos dos elementos, la formación humanista, está eliminada, ustedes saben. Después del consenso de Washington se eliminó la formación humanista en América Latina por los organismos internacionales y se eliminó entonces la educación fundada en el valor de la persona y en el valor de los demás. Por supuesto, de paso se volaron la historia nacional, la geografía nacional, ética, filosofía, lógica. Uno le pregunta, pregúntenle a un estudiante de los que hacen docencia, ¿qué es una premisa? Y va a encontrar sorpresas por la respuesta. Pregúntenle a algunas provincias del Perú, tampoco, no saben. Entonces, este es un tema crucial en la prescripción, porque el proceso de la prescripción es finalmente la acción que termina luego de observar, discernir y actuar. Es decir, aquí está la realidad, la verdad, el diagnóstico, toda nuestra ayuda diagnóstica. Pues si ustedes ven, esta es la parte, quizás en algunas facultades de medicina, se concentra aquí la formación de los futuros médicos del Perú, que vienen de una educación básica a crítica, una educación básica donde lo analítico no existe. Y a la hora que se hace el discernimiento, que es una cosa rapidísima en el caso nuestro, la mayoría de los que estamos acá hemos tenido formación humanista y hemos tenido distinguidos maestros de pensamiento crítico en la universidad. Y finalmente la prescripción, por supuesto que va a intervenir los principios y valores y la temporalidad. Este esquema sirve para tomar cualquier decisión durante nuestra vida, desde levantarnos cuando suena el despertador, o no levantarnos, hasta cruzar un semáforo y, por supuesto, una evaluación médica y una prescripción. Digo esto porque es fundamental considerar que al final la prescripción es un acto donde la verdad o la realidad va a ocupar la menor parte. La más importante de la prescripción es simplemente el discernimiento y la conclusión de la acción. Entonces, por esa razón es que obviamente el colegio médico en el código de ética y de odontología no es un código que aparece por capítulo. Vamos a ver la prescripción, ahora vamos a ver esto. No, están con una sabiduría de los maestros
vamos a hablar al principio de los principios. Al comienzo del código están los principios y valores de esta profesión que es bueno señalar, porque esto es el fundamento de la prescripción. Estos son en el principio 1, ¿no es cierto? La ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Y la pregunta es por qué hay colegas nuestros que deciden cosas equivocadas cuando se convierten en funcionarios públicos. O sea, ¿cuál es la razón que lleva a eso? Porque lo que acaba de demostrar el doctor Carbone es una suma de secuencias. El problema no son las normas, no son los procesos, no son los sistemas. En eso estamos aprobados. El Estado peruano, en un estudio de la Corporación Andina de Fomento, es eficiente. El problema es la eficacia. O sea, la realidad de la gente no cambia, las condiciones de vida no cambian. Puede cambiar un poco el acceso a medicamentos por el seguro integral, uno que hace crecer la atención subsidiada de salud, debiendo hacer crecer la atención contributiva mediante una reformulación del aparato productivo rural, sobre todo, donde está la mayoría de los atendidos e inscritos en el seguro integral de salud. Entonces, ¿por qué razón? Porque el problema es un problema de personas, no es un problema de sistemas, no es un problema de normas, como vamos a ver, es un problema de personas. Ayer con mi esposa salgo de la consulta de un colega, tienen 2 efectos secundarios por un biológico, uno tiroiditis con hipotiroidismo y el otro trastornos de ojo rojo, picazón. Le receta 2 productos, uno para cada efecto secundario. Y llega a la dispensación, un fulano que por supuesto es un dispensador, está en una computadora, y dice, a ver, este lo ha usado, este sí le puedo dar, pero este no. Y no se lo dio, entonces hice llamar al químico. Y el químico le dio la razón al dispensador. Entonces hoy día el Código Penal, por supuesto el químico se quedó temblando, cuando le conté lo que dice el Código Penal hoy día, porque a las finales no le dio la receta completa. O sea, no solamente no la cambió, simplemente la recortó. Y eso hoy día es un delito penal. Entonces el colegio necesita tener una unidad, no es una acción enérgica, para defender a los pacientes. A los pacientes. El rol de la medicina, el reconocimiento de la dignidad. ¿Y qué pasa si esta persona hace una queratitis y se le perfora y se le malogra la córnea? ¿Quién es el responsable? ¿El dispensador, el químico, el gerente, el presidente del directorio de la clínica, la compañía de seguro? ¿Quién es? Por eso está en el Código Penal, porque tiene que establecer, ojo, el solo cambio de la prescripción o la negación de la dispensación ya es un delito. Si ocasiona daños, se agrava la pena. Y obviamente obliga al médico a tratar a toda persona siempre como un fin y no como un medio. Estas cuestiones que para nosotros son naturales, ¿no es cierto? Respiramos esto, ¿no es cierto? Por los maestros que hemos tenido. La pregunta es si los nuevos colegas que están saliendo y que nosotros nos encontramos en ella, a veces residentes en una clínica, uno los ve que se manejan en esto y la pregunta es, a la hora de prescribir, ¿lo van a tener en cuenta? ¿O porque un representante les ofrece algo, proceden? ¿Qué va a pasar? No vamos a poner todo, simplemente perfeccionar sus conocimientos en forma continua. ¿Esto es posible con lo que ganan los médicos en el Perú? ¿Es posible que un médico por sí mismo, por lo menos la mitad, se vaya a un congreso internacional donde va a conocer cosas que nunca llegaron acá? La tobacuona, que la conocí en el año 93 en el congreso del American College of Physicians, nunca ha llegado al Perú. Y es el único producto que mata quistes y trofoditos de toxoplasmosis. Acá todavía Daraprim, si se consigue, solo mata quistes, trofosoditos. Entonces uno le da al paciente, hay que vigilarlo 1 año para ver si no tiene recidiva. Y en una retinitis por toxoplasma, ¿es eso ético o no? Esta es la reforma del Código Penal. Ley que modifica diversos artículos sobre delitos contra la salud pública. Artículo 294. Miren el título. Suministro infiel de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. El que teniendo no autorización para la venta de productos farmacéuticos, dispositivos, etcétera, a sabiendas
los entrega en especie, cantidad, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica. Un día fui al mismo sitio con una receta de mi hijo de brucelosis, 6 semanas de tratamiento, ¿no? Le querían dar tratamiento para 30 días. Solo me faltó encadenarme. Le dieron pues para las 6 semanas que dice, ¿no es cierto?, el conocimiento. O distinta de la declarada o convenida, será reprimido con prueba privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4. Decana, un par de personas presas por hacer esto en una cadena de farmacia, en una clínica, y se acabó el problema. ¿Quiere la anécdota? Paciente de 16 años, sábado se levanta a desquebrajarse los dientes, convulsión. Clínica, tomografía, de las viejitas, ¿no? 2 líneas, ¿no? Casi sin resolución. Necesita resonancia. Sábado. Teléfono, compañía de seguros, resonancia, las primeras, ¿no? Esos tubos que parecían el cañón Berta, ¿no? Entonces, negada, pásame el teléfono. La paciente tiene esto, le dije, hoy es sábado, le dije. Si usted en 30 minutos no manda esto, voy a llamar al fiscal de turno de prevención del delito. Y si la paciente hace un problema y fallece hoy, usted y su gerente van presos. En 15 minutos estuvo el fax con la autorización. Como decía una tía mía, con miel solo se casan moscas. Y miren ustedes el 294C, cuando alguno de los delitos previstos en el 294 ocasiona lesiones graves o la muerte y el agente pudo prever, la pena ya no es de 2 a 4, es de 8 a 15. De 8 a 15. Si alguna vez ha estado encerrado en una clínica o un hospital por salud 2 meses, a ver, piense lo que es estar 10 años o 15 años. Entonces el código señala claramente, solo recete nuevos productos cuando tenga un conocimiento adecuado del producto. Nosotros vemos que es una catástrofe la presión que existe por los representantes de los laboratorios en algunos lugares para favorecer un producto o no. Y gente que con el folleto que le dan puede llegar a hacer una prescripción. No tenemos una vigilancia sobre este tema, sobre la responsabilidad. Obligado a informar a la autoridad competente la ocurrencia de nueva reacción adversa. Esto es lo que le llaman el post-marketing, ¿no? No todos reportan las reacciones adversas. No hay adentro de los hospitales un formato que exija que se reporte. Está creciendo en la DIGEMIC la reacción adversa. Pero la responsabilidad de que a otros no les pase, a otros pacientes no les pase, es de nosotros mismos. Y por supuesto, el paciente, hay que dejar que el paciente elija una alternativa económica igualmente eficaz. Prescribir por razones estrictamente médicas. Nosotros necesitamos tener una... ¿Somos cuántos decanas? 80.000, ¿no? 82.000. Casi como esporas. Van multiplicándose los médicos. Y la pregunta es, ¿cómo anda su pensamiento? Yo lo he hecho. Y les recomiendo a los que están hoy día en la parte docente, agarren una asignatura y separen. Estas son las preguntas cognitivas y estas son las preguntas analíticas. Y van a ver la sorpresa. 18, 19, 20, 11, 12, 13 en las analíticas. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer ellos cuando estén con un paciente? Analítica. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer captación de información, discernimiento rápido y acción. Puede ser, por supuesto, prescribir medicamentos, puede ser prescribir procedimientos. Nosotros hemos pasado de una... Este es el historial de las políticas de farmacias, se pierde un poco la resolución. Desde el año 59, en que aparecieron los 20 medicamentos básicos, en el año 90 recién, imagínense, se creó la DIGEMIC, y de ahí vamos a ver un poco más con más detalle esto. Este era el mercado desregulado que hemos tenido totalmente, donde está la Ley General de Salud, el materno-infantil, los reglamentos de establecimiento, es decir, se hacían normas para resolver problemas específicos, tipo dedo en fondo de bote que se hunde a la hora de pescar, el seguro, que este es el cuadro original de la referencia, dice 2005, pero en realidad es octubre del 2001, 31 de octubre, queríamos que fuera en el mes de la medicina. Esto es la política de medicamentos, el uso racional de medicamentos. Esto es del uso racional de medicamentos, las perspectivas públicas de la OMS en el año 2002.
Miren la definición en el año 85. Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, dosis correspondiente, requisitos individuales durante periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para la comunidad. Esto fue en el año 85. La OMS ha generado en el 2002 12 intervenciones fundamentales para promover el uso más racional de medicamentos. Y por supuesto, uno de los mejores y más difundidos en todas partes son definitivamente los comités para medicamentos y terapéutica en los hospitales y en los distritos. Por supuesto que la DIGEMIT ha llegado a hacer una gran farmacovigilancia, ha llegado a hacer grandes instructivos, grandes operaciones de instrucción a personal no médico, pero el problema sigue siendo la dispensación, sin receta. Y lo que me pasó ayer en la clínica que les acabo de contar, o sea, que hay gente que la pone delante de una computadora y dice, no, o sea, que esto no, oiga, pero porque no aparece recetado antes. Oiga, el efecto secundario acaba de suceder esta semana, pero no aparece recetado antes, no se lo puedo dar. Y no lo dio. Dijo que hoy día iba a llamar. No han llamado. Mañana iré a hablar con el director médico pues, de este sitio, ¿no? Porque se pueden ganar una denuncia penal. Un amigo nuestro pues, tenía preso por esa razón. En diciembre del 2004, la doctora Massetti se liberó el medicamento de política nacional de medicamentos, el primero específico sobre medicamentos, con 8 medidas para uso racional de medicamentos, listados los famosos comités, el uso de la DSI en las recetas, acceso a profesionales de salud a información sobre medicamentos. Uno agarra un producto de marca y mire el inserto. Mire el genérico y el inserto trae la mitad o un tercio de la información para el paciente. Y si agarro pues el original y me consigo el prospecto de Europa o de Estados Unidos, ya la diferencia pues es abismal, ¿no? O sea, hay una limitación de la información del fabricante a los pacientes y a los médicos simplemente porque el inserto grande cuesta. Uno compra un medicamento en Estados Unidos, ¿de qué tamaño es el inserto? Es como una sábana que uno la va abriendo y abriendo. Llega el de acá, es una hojita medio A4 o un tercio A4. Información, educación, formación de recursos humanos, buenas prácticas de prescripción y dispensación, promoción y publicidad de medicamentos. Insisto, no es un problema de normas, es un problema de racionalidad, es un problema de humanismo, como dijo el doctor. Es un problema de concepción del valor del otro. ¿No es cierto? Porque un fulano, como el caso de un químico, que simplemente le digo, oye, acaba de tener el efecto secundario y el médico ha hecho, no, como no lo ha usado antes, no se lo puedo dar. Y no se lo dio. ¿Puede usted creer? Ya se imagina cómo me puse, ¿no? En el 2009, en la 30 reunión de ministros de salud del área andina, presidida por el doctor Ugarte, en ese entonces, fueron uso racional de medicamentos, igual, 8 disposiciones que se han cumplido en todos los países, que mucho abarca, poco aprieta, mejor poco, pero bueno y seguro. Esto es un clásico para hacer norma. Mientras más chica la norma, más general, más cobertura tiene. Mientras más reglamentarista la norma, menos alcance va a tener porque uno prácticamente es como tener un terno elástico, ¿no? La octava maravilla. Pero si una sola talla no sirve. Esto es del año 2009 y finalmente hemos pasado a un mercado, del mercado desregulado al mercado regulado, que nace en el 2009 con la ley 29459, la ley de productos farmacéuticos, que hablaremos un poquito sobre ella, no mucho. Y bueno, luego la certificación de buenas prácticas de manufactura nacionales en el extranjero, la norma de sistema de información de precios, el reglamento de establecimientos, etcétera, etcétera. La lista complementaria de medicamentos oncológicos, las farmacias inclusivas. O sea, hemos ido creciendo en una serie de procedimientos y sistemas que han ido mejorando el tema. Pero todo lo que ha mencionado el doctor Carbone es un problema de personas. ¿Y dónde se origina este problema de personas? ¿Qué hacen personas a un ministro o a alguien, a una ministra? Y barre a todo el mundo. En este momento de Cana hay una fumigación de gente en el Seguro Integral de Salud.
Qué raro, ¿no? El gran comprador de medicamentos. De gente que sabe al dedillo. Es como un barco que lo pueden navegar con los ojos cerrados y entra a un puerto difícil. Bueno, esa gente está siendo mandada a su casa. Y siempre llega gente que nadie sabe. Y el otro problema que hay es que la descentralización se creó con un sistema de acreditación de competencias. Yo te transfiero vacunas, pero primero me acreditas que estás capacitado para manejarlas. Y un buen día agarró a alguien por razones políticas y dijo, vamos a transferirle todas las competencias y todo el dinero, para después acusar a esos gobiernos de ineficacia de gestión. Es decir, les mandaron la plata para hacer picarones, les mandaron la autorización y no les mandaron la receta. Entonces, obviamente, esto fue un problema muy serio y se le entregó a personas que no sabían. Cambió el gobierno regional por otro y ese sacó a todos y puso a otros que tampoco sabían. Entonces, uno de los orígenes del problema de personas que llegan a manejar la salud y no saben dónde están parados es la ausencia de carrera pública. Una exigencia formal de las autoridades de la orden es que este gobierno no se vaya sin tener carrera pública. ¿Y cuál es el problema? Que los que no son gobierno, a la hora que van a votar en el Congreso la ley o la norma, votan en contra, porque dicen, oye, si ganamos dentro de 3 años, vamos a encontrar el auditorio lleno, las sillas llenas, mejor nos votamos en contra. Entonces, nosotros ya sabemos y hemos demostrado que los parlamentos en América Latina funcionan bajo presión política y pública de la sociedad civil. La sociedad civil tiene el máximo peso que uno pueda imaginarse en este momento en América Latina. Entonces tenemos que actuar en el sentido de tener carrera pública nos va a resolver la mitad del problema. Ya sabemos que una persona que está ahí y sabe y aprende bien a hacer una cuestión y tiene una racionalidad humanista, ya sabemos que esa persona no la va a sacar. Que cambie pues al ministro, viceministro y directores, pero a los operativos no pueden cambian a todo el mundo. Una dirección que es vaciada. O llega un ministro y dice, desde tal fecha a tal fecha, todos a la calle. Y el día siguiente comienzan a entrar los carnetizados. Esta es la ley 29459, que tiene pues un capítulo, la ley sustituye, al capítulo 3 de la Ley General de Salud, restablece la exigencia de la autorización sanitaria de funcionamiento, por ejemplo, incorpora capítulos específicos sobre acceso, uso racional, dispositivos médicos, productos sanitarios e investigación. Los separa en 3 categorías, no las voy a leer: productos activos no considerados en estas categorías, activos o asociaciones que no se encuentran en el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia, que son básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, me parece que es Francia, son los 4 países de alta vigilancia. Y tiene, este es para mí un problema, ¿no? Solamente son exigibles estudios de bioequivalencia en vivo a los productos de riesgo sanitario alto, considerando las excepciones de acuerdo a la dosificación, a la clasificación farmacéutica. Y ¿no han escuchado hablar de las gotas de glaucoma en el Revalidati que no bajaban la presión del ojo? ¿O el producto para el cáncer de próstata que no bajaba el PSA en el Hospital Almenara? Bueno, entonces, aquí hay un problema serio. Desde que fue eliminado el sistema de vigilancia farmacéutica y de bioequivalencia, desde el año 2001, todos los ministros han tratado de restituirlo, y por ahí las manos mágicas, ¿no? Ese programa que había no se termina de restituir. Es como las cámaras de rayos X en las carreteras para vigilar el contrabando, el narcotráfico, los insumos. Desde octubre del 2002 está el primer memorándum y no están instaladas en las carreteras pues las manos mágicas y los poderes fácticos. Estos son los indicadores nacionales de uso racional de medicamentos que tiene la DIGEMIT. Esta es la evaluación 2011-2015, que está en la memoria 2016. La memoria 2017 todavía no ha sido publicada. Y tienen ustedes por años el porcentaje, prescripción de medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales. Estamos en 98%.
DSI 98%, o sea, somos los niños aplicados. Prescripción de antimicrobianos en consulta ambulatoria, 46%. Venta de antimicrobianos sin receta médica en el sector público, 12%, estamos bien, ¿no? O sea, todavía en el sector público venden sin receta, 12%. ¿No? Antimicrobianos sin receta en el sector privado, 35%, bueno, ha ido bajando, hay mayor vigilancia. Venta de psicofármacos sin receta médica en el sector público y en el sector privado. O sea, sigue siendo un problema, pues si uno entra a una farmacia se para y todas las personas que van al costado, ¿qué puedo tomar para esto? Y prescriben. Prescribe el dispensador, prescribe el químico, prescribe todo el mundo. Y obviamente con riesgo para los pacientes. Entonces, si bien es por esa razón es que la DGMI tiene unos excelentes sistemas de farmacovigilancia. El problema está en el mostrador. El problema son las personas que están aquí en el extremo. No son los que prescriben. Porque prescribe, ¿no? Prescribe racionalmente, prescribe luego de un acto complejo que es la prescripción, donde interviene la observación, el discernimiento, intervienen los principios, los valores, y escoge finalmente el producto para su paciente, no en función de lo que le dice el representante médico, sino la cuestión médica objetiva. Pero llega al otro extremo, aparte de la cadena, el transporte, la dispensación. Toda esa gente que hace eso es gente que no sabe hacer lo que le están exigiendo que haga. Entonces se pudre, vence el medicamento. Y no es que la red de distribución sea mala. No la pueden construir porque no saben cómo se construye una red de distribución. Y para no perder el puesto, no le dicen al jefe, no sé hacerlo, para que traiga otro. Si el arte de la gestión pública es traer a trabajar con uno, a gente que sepa más que uno. Cuando uno trae a trabajar a gente que sabe menos que uno, si uno no sabe, ya se imaginan la catástrofe. ¿Qué es eso? Y ya estamos para terminar. También tenemos una norma para el uso racional de medicamentos biotecnológicos, que no vamos a leer esto, que es un poco tedioso, sino simplemente ahí están las 12 normas. Esto es una política aprobada en el año 2016. Esto es lo más reciente que hemos hecho en uso racional de medicamentos, que es el uso de los medicamentos biotecnológicos. Me quedan un par de minutos, voy a hacer un pirateo a mí mismo. Estas son las 10 principales, disculpen la transparencia en inglés, está ahí como quien dice de yapa. En el Perú siempre hay yapa, pues le dan su papita más, su mandarina más. Miren ustedes, ya en el 2015, la solución de problemas complejos, la coordinación con otros, todo esto en el 2020 va el pensamiento crítico y la creatividad siguen para arriba. Y la pregunta es si nuestra educación básica y nuestra educación universitaria y la formación de nuestros futuros médicos están enmarcados en este punto. Le contaba al señor presidente de la academia, en el año 2000 la clase media china era 1%. En el año 2025 va a ser 85%. O sea, es una revolución del mercado de plomo, porque de la bicicleta compran moto. Es una revolución del mercado mundial de alimentos. América Latina se llora por los precios de los metales cuando ahí tienen una cosa inacabable que va a ser todo el siglo, ¿no? Una clase media que deja la alita de pollo y comienza a comer, cambia su patrón alimenticio y obviamente va a cambiar el poder. En el año 2025 China le ganará en gasto de defensa a Estados Unidos y será el país más poderoso de la Tierra y habrá recuperado el poder que tenía hace 140. Estamos hablando de un mundo totalmente distinto, que cambia rápidamente, complejamente, todo cambia y cambia todo, cambia ampliamente. Entonces, y también, por supuesto, la medicina y la ciencia y la prescripción. Y para mí el problema principal siempre ha sido, no son los procesos y los sistemas. Les vuelvo a decir, la CAF, aprobado, está deficiente. El problema es ineficaz. Y es ineficaz por dos razones esenciales. Una, por la visión de las personas. Porque hemos inventado el tema de la humanización de los servicios de salud.
Porque observamos que están deshumanizados. ¿Y por qué están deshumanizados? Hace 25 años se eliminó la formación humanista en la educación básica. Si hoy la reponemos, son 12 más. O sea, tendríamos que para la próxima promoción de gente con formación humanista, tenemos que esperar 37 años desde el día que se eliminó. Entonces, o sea, el daño está hecho. Y esto va a repercutir, querramos o no, en la administración pública, obviamente en la política de salud y por supuesto en la política de medicamentos. ¿Y por qué es la más sensible? ¿Cómo es la nuez? Porque esa es donde se gasta la plata. Esa es la política donde van los millones. Y van los millones en la pretensión de que nosotros tengamos un crecimiento infinito de salud subsidiada. Hay 25 millones de pobres, 8 millones de peruanos. ¿Por qué hay 16 millones en el CIS? Haciendo colapsar los servicios y creando un vaciamiento de las farmacias y una suboferta de medicamentos. ¿Por qué? Por razones políticas. Este es a la final. ¿Y quién toma? No son decisiones, son personas que toman estas decisiones. Hoy día están en vía colapso los establecimientos de ministerio por esta razón, por haber duplicado el número de personas que van a un sistema, a una infraestructura que no está preparada para atender a este volumen de personas. Y obviamente, imaginemos las compras de farmacia para 16 millones de personas. Todo eso el doctor Ugarte lo va a explicar ahora con lujo de detalles, porque él es un estudioso de cómo es la nuez en nuestro sector, en el tema, tiene una vigilancia maravillosa sobre el Ministerio de Economía, donde hoy día publican todo en sus páginas. O sea que todo está ahí y nosotros deberíamos tener desde nuestros órganos de la orden, digamos, un grupo de personas que trabajen permanentemente en los procesos de vigilar a las autoridades públicas de lo que hacen sobre la salud. Acá se observa por las diferentes cuestiones, y con esto termino, que tenemos hay pues un permisivismo. Mire, con esto termino, lo prometo. Los parlamentos en la historia de la humanidad fueron fundados para vigilar el uso de los tributos por el rey. O sea, el objetivo central del Parlamento es hacer control político. Y los parlamentos en América Latina no hacen control político. Creen que representar y legislar, hacer leyes, tomarse fotos, presentar, es el trabajo. El trabajo, yo tengo un manual que encontré, manual de la Fundación Konrad Adenauer para control político del sector defensa. Nunca he encontrado otro manual. Viene el BID y pone un montón de plata para procesalismo parlamentario y no para enseñarle a un parlamentario a hacer control político. Si el Congreso no hace control político sobre los 170.000 millones, cuando estaba Eduardo, creo que el presupuesto eran 25.000 millones. Cuando estuvimos con Carbone, 35.000, 45.000. Hoy día 170.000 el presupuesto de cierre. Y el Congreso no hace control político sobre cuánto, cómo, dónde, con quién y lo más grave, por qué y para qué. La Contraloría no ha crecido en ese mismo volumen, entonces esto es como dicen una pampa, como decía antes, una pampa. Entonces, ¿y quién va a hacer esa vigilancia? La sociedad civil. Y en nuestras profesiones, ¿quién es la sociedad civil? Los colegios profesionales, ¿no? Hay una tarea por delante muy, muy grave. El desorden que nos da contra el doctor Carbone es fruto precisamente. Es el gato despensero. Nadie vigila al gato, el gato hace lo que... Ese es el problema. Entonces, sí hemos avanzado en normas, en sistemas, en procedimientos, pero el problema no es ese. El problema es el mismo que uno ve en la política. Hay una crisis de personas y hay una crisis sistémica en el sentido de que para mí la piedra angular es que no hay carrera pública. Cuando haya carrera pública podremos... ¿Se acuerda, maestro, cuando nos pagaba nuestro cheque y decía grado y subgrado? Tenemos que regresar, grado y subgrado. Entonces, él que está en la carrera pública está protegido, él tiene un proyecto personal, su familia tiene un proyecto detrás de él, porque sabe cómo va a ser
la gradualidad del futuro. Mientras no tengamos eso, va a ser muy difícil que nosotros tengamos arreglado el problema que nos convoca hoy día. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Fernández. Doctor Ugarte. Todos esperan el turno tuyo. Gracias.